Normex, desde 1993, evaluamos el cumplimiento normativo nacional e internacional de sus productos, procesos y servicios, certificación en sistemas de gestión y productos, inocuidad alimentaria, elaboración de estándares, etiquetado comercial, distintivo H, laboratorio de biodegradabilidad, laboratorio de envase y embalajes, energía y medio ambiente, capacitación y talleres, porque la calidad es nuestro objetivo. Normex. A la comunidad universitaria y al público en general. Les presento a la ponente Brenda Ponce. Ella es egresada de la Facultad de Química de la UNAM. Es química en alimentos. Tiene experiencia dando asesoría en inocuidad. Es auditor certificado IFS. Es Key Manager en Global Gap y tiene experiencia en auditorías de Primus GFS. Actualmente ocupa el puesto de gerente de inocuidad en Normex. Brenda, te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Les agradecemos que se hayan unido en esta oportunidad para compartir con ustedes parte de lo que la normativa oficial mexicana y también las otras normas que han elaborado los diferentes entes mexicanos han podido desarrollar para los sistemas de inocuidad alimentaria y así también a lo largo de toda la cadena de distribución. Entonces, el objetivo justo en esta ocasión es que podamos compartir con ustedes cuáles son las iniciativas que tiene el gobierno, pero también cuál es el marco de referencia para que podamos definir cuáles son los criterios para regular la inocuidad alimentaria, por supuesto, reconocer su importancia y promover estos estándares para que entonces pueda ser para el consumidor de conocimiento que se está trabajando en iniciativas para controlar la inocuidad de los alimentos y que podamos también como consumidores exigir alimentos que sean seguros para su consumo. La siguiente, por favor. Pues como ya lo mencionamos anteriormente, somos Normex y para platicarles un poquito de qué se trata todo lo que hacemos, pues somos un organismo de certificación reconocido por la entidad mexicana de acreditación, que es la EMA, y por la Secretaría de Economía, así como por diferentes entidades gubernamentales para realizar normas, así también evaluar la conformidad a través de auditorías, inspecciones y pruebas de laboratorio bajo los requerimientos de normas nacionales e internacionales. Nosotros para demostrar que tenemos la competencia para hacer estas evaluaciones de la conformidad, tenemos que ser vigilados ante la entidad mexicana que se encarga de regular a todos los organismos evaluadores de la conformidad y de esta forma pues generamos esta garantía de que las evaluaciones que se están haciendo por parte de nosotros como tercero son de acuerdo a los requerimientos mínimos como organismo de certificación. La siguiente, por favor. Para platicarles un poquito de todo lo que hace Normex, nosotros tenemos diferentes unidades de negocio. Como lo mencionamos en la lámina anterior, también elaboramos normas, es decir, trabajamos en conjunto con la Secretaría de Economía y también con diferentes comités de diferentes sectores que demandan ciertos requisitos para tener una regulación, por lo cual se establecen algunas normas. Esto puede ser para, por ejemplo, el sector de alimentos, se reúne un comité específico, realizan normas que después se convierten en normas oficiales mexicanas o normas mexicanas. Ahorita les voy a explicar un poquito cuál es la diferencia de estas, pero la intención es que se formen criterios y que a partir de ello pueda haber una regulación y pueda haber un seguimiento, una vigilancia en el cumplimiento de estos criterios y requisitos que están establecidos por diferentes partes interesadas. Esto lo hace entonces el área de normalización. A su vez también contamos con diferentes áreas que evalúan estas normas. Puede ser, por ejemplo, la parte de certificación de producto, donde una vez teniendo ya una normativa oficial mexicana o una NMX, lo que se hace es evaluarla para saber si las empresas que están alineadas a esta norma de verdad están cumpliendo con ello, y una vez que se otorga un dictamen favorable de cumplimiento, entonces se certifican. Adicionalmente, también tenemos la certificación de sistemas, y esto es
Cuando ya estamos trabajando con un sistema, por ejemplo, de gestión de calidad, para demostrar que estamos cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes o que estamos cumpliendo con algún mercado en específico, bueno, pueden echar mano siempre de la implementación de un sistema de gestión y esto es evaluado a través del área de certificación de sistemas. Adicionalmente, también contamos con un laboratorio de biodegradabilidad que se encarga de hacer pruebas para definir si los productos, por ejemplo, los detergentes, son solubles y si estos se degradan o si son amigables con el medio ambiente. También contamos con una unidad de inspección que se encarga de vigilar el cumplimiento de las normativas oficiales mexicanas, por ejemplo, en temas de etiquetado. Hemos visto que llevamos algunos años con esta controversia del tema de etiquetado de alimentos y que ahora ya tenemos nuevos sellos y demás. Bueno, pues estos requisitos que deben de cumplir ahora los alimentos para demostrar que cumplen o no con ciertas características son evaluados a través de estas unidades de inspección. También contamos con una unidad de cursos y capacitación. Esta unidad se encarga de desarrollar las capacidades del personal de diferentes organizaciones, ya sea en normativas de sistemas de gestión de calidad, en normas de inocuidad o en normas que tengan que ver con algún cumplimiento de algún cliente en específico. Y finalmente contamos con el área de inocuidad alimentaria, que es el área en la cual yo soy responsable, y lo que hacemos es evaluar normas, evaluar a los alimentos en diferentes normas en función de los requisitos de los clientes. Trabajamos con estándares públicos y también así con estándares privados. La siguiente, por favor. Muy bien, antes de entrar en materia sobre conocer la importancia de las regulaciones en inocuidad alimentaria, me gustaría hacer una breve introducción sobre qué es la inocuidad alimentaria. Definimos a la inocuidad alimentaria como aquella característica o condición que tienen los alimentos para que estos no causen algún daño al consumidor en términos físicos, químicos o microbiológicos. Entonces, cuando un alimento posee esta característica, decimos que es un alimento inocuo. Entonces, para evaluar si estamos cumpliendo o no con la inocuidad de los alimentos, debemos reconocer primero si en nuestro proceso productivo contamos con diferentes tipos de peligros y cómo estos pudieran causar daños al consumidor. Se reconocen principalmente tres tipos de peligros: el peligro físico, el químico y el microbiológico. Sabemos que los peligros físicos están asociados pues a cosas que pudieran ser a simple vista, por ejemplo, no sé, algún trozo de algún plástico, madera, ¿no? Algún trozo de metal incluso. También conocemos a los peligros químicos, que estos pueden ser, por ejemplo, residuos de detergentes o de algún producto químico que se aplique en campo. Y también así, pues algún otro producto químico que pudiera estar involucrado a lo mejor en la fabricación de determinado alimento, y tenemos que evaluar si las concentraciones a las cuales se está aplicando este químico pueden poner en riesgo o no la salud del consumidor. Y los peligros microbiológicos, que son aquellos patógenos, bacterias o virus que pueden causar alguna enfermedad transmitida por alimentos y en casos muy extremos, pues que puedan causar la muerte, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, una vez que reconocemos qué es la inocuidad alimentaria y cuáles son los tipos de peligros que están asociados pues a la fabricación de alimentos, también valdría la pena preguntarnos por qué es importante regular los alimentos en términos de inocuidad alimentaria. Pues bueno, una vez que ya vimos que hay diferentes tipos de peligros, pues sabemos también que puede haber un impacto importante si no tenemos un control específico de estos peligros en cada proceso en el que se fabriquen los alimentos, ¿no? Incluso en campo pueden haber peligros que estén relacionados a la inocuidad de los alimentos y que tenemos que tener en cuenta para aplicar ciertos controles, y que cuando pase a la otra cadena de transformación, o a lo mejor incluso cuando nosotros recibamos algún producto en fresco, tengamos la tranquilidad de que el producto es inocuo. La siguiente, por favor. Bueno, primero que nada, pues es importante en términos de impacto reconocer que uno de los impactos importantes podría ser la parte de enfermedades transmitidas por alimentos, que son aquellas enfermedades que atacan principalmente el estómago y que generalmente son ocasionadas por bacterias, parásitos, virus o algunos alimentos.
Entonces, dentro de los síntomas de dichas enfermedades, siempre aparece, por ejemplo, diarrea o pudiera haber incluso una deshidratación. La realidad es que muchas veces estas enfermedades transmitidas por alimentos, pues son enfermedades que dejamos pasar como consumidores, ¿no? Que a veces algo nos cayó pesado y lo asociamos a lo mejor a que ese día comimos mucho, que a lo mejor, pues no habíamos comido eso hace mucho tiempo, ¿no? Pero no tenemos un control específico de sobre cuáles fueron las condiciones a las cuales estuvieron elaboradas determinadas o determinados platillos o determinados alimentos y que pudieran haber hecho que eso haya provocado una enfermedad en nosotros. Hasta la fecha, la Organización Mundial de la Salud ha descrito que hay más de 250 enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, por eso es importante que tengamos especial cuidado en términos de inocuidad alimentaria, porque hay muchas enfermedades que pueden transmitirse por los alimentos que no tenemos nosotros todavía esa conciencia como para ponernos a pensar de dónde se derivó esa enfermedad o ese síntoma o esa sensación de que algo me cayó mal y que pudiera ser justamente por algún mal manejo, por alguna manipulación inadecuada, por algún control, por algún vehículo, por ejemplo, que pudiera estar contaminado, por ejemplo, el agua, los utensilios y demás. Entonces, por eso es importante pensar también que la inocuidad alimentaria tiene que verse pues en todas las fases, ¿no? Incluso en la parte de manipulación, en los establecimientos en los que comemos, debemos buscar que existan siempre condiciones de inocuidad alimentaria adecuadas para que podamos consumir alimentos y no nos causen ningún problema a la salud. La siguiente, por favor. También pudiera tener un impacto económico el que no tengamos estos controles de inocuidad alimentaria. Pues según datos del Banco Mundial, en un informe de 2018, pues la carga económica de las enfermedades transmitidas por alimentos indicaba que el costo de la pérdida total de productividad que estaba asociada a este tipo de enfermedades, en países en realidad que tienen ingresos bajos y medianos, se estimaba que era en más de 95.200 millones de dólares anuales. Esto, por supuesto, representa muchísimo dinero y el costo anual del tratamiento de estas enfermedades se estima en unos 15.000 millones de dólares. Entonces, el impacto económico es grandísimo y por lo cual es de especial interés que tengamos pues una regulación, un monitoreo adecuado de la inocuidad para que podamos tener pues menos impacto, por ejemplo, en el tema económico y también así pues en lo que llamamos las enfermedades transmitidas por alimentos. Bueno, también evidentemente es uno de los temas mucho más importantes aquí, es el tema de pérdidas humanas, ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos regulaciones específicas de inocuidad alimentaria? Hablábamos de los peligros químicos, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una contaminación por sustancias químicas, esto pudiera provocar intoxicaciones agudas o enfermedades de larga duración como el cáncer. Muchas veces estas enfermedades se llevan a largo plazo y no tenemos conciencia de esto hasta que ya es demasiado tarde. Entonces, por eso es importante empezar a tener controles, ser conscientes de todo lo que estamos utilizando y los impactos que puede tener el uso de determinados productos químicos, porque puede llevar pues a enfermedades que sean pues ya irremediables, ¿no? Los alimentos insalubres, por supuesto, también afectan especialmente a los lactantes, niños pequeños y ancianos. Entonces, lo que menos queremos es que por los alimentos que consumimos tengamos pérdidas humanas. Estima también que cada año enferman en el mundo 600 millones de personas y que 420,000 mueren por esta misma causa. Entonces, imagínense, si no hay este monitoreo de las normas de inocuidad alimentaria, del cumplimiento de estos para los alimentos que consumimos, pues estos números pudieran ser todavía más alarmantes, ¿no? La siguiente, por favor. Por supuesto, también otro de los puntos importantes a considerar es el desperdicio de alimentos. Pues si no tenemos características adecuadas para trabajar con alimentos inocuos, lo más probable es que también haya muchas pérdidas, que los productos pues se puedan echar a perder, que sean productos que sean no conformes y esto implicaría un desperdicio de estos, un desecho de estos y entonces pues también esto impacta de manera importante. Se sabe que en México se desperdician 94 kilos per cápita al año de alimentos. Entonces, imagínense, la verdad es que esto pues significa que hay muchísimos alimentos que se desperdician. Hay comunidades alrededor del mundo que no tienen acceso a alimentos y nosotros, si no medimos estos impactos de inocuidad, incluso puede pegar a lo que llamamos la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, a diferencia de la inocuidad, se encarga
pues de proveer que los alimentos sean, que lleguen a todas las demás generaciones, ¿no? Es decir, que si buscamos que haya seguridad alimentaria, quiere decir que los alimentos definitivamente tienen que ser inocuos, pero tienen que alcanzar para todas las personas que puedan acceder a ellos. La siguiente, por favor. Otro de los impactos en términos de inocuidad alimentaria es el impacto ambiental. Por ejemplo, los gases de efecto invernadero. Sabemos que con este tema del calentamiento global, las condiciones de temperatura y condiciones de humedad pudieran verse afectadas. ¿Esto qué implica? Pues bueno, puede haber nuevas plagas, puede haber nuevas enfermedades y esto va a impactar directamente en la inocuidad de los alimentos. Entonces, también tenemos que crear ahora, además de crear sistemas de producción alineados a inocuidad, también tienen que estar estos enfocados a controlar, a gestionar mejor los recursos y que haya prácticas sostenibles para que podamos tener alimentos seguros y que pueda haber para las demás generaciones disponibilidad de los mismos. También otro de los impactos importantes es la pérdida de biodiversidad. Pues bueno, también sabemos que muchos microorganismos ayudan a que haya un control de plagas adecuados, pero ¿qué pasa cuando empieza a haber pérdida de estas especies? Pues bueno, difícilmente puede haber un manejo integrado de plagas y entonces tiene que haber la aplicación de algunos controles químicos que luego pueden erosionar el suelo y también puede haber hay algunas pérdidas e incluso puede haber contaminación en términos de inocuidad. Pues lo más importante justamente es cuidar que no haya contaminación en los alimentos que nosotros estamos elaborando, porque de ahí, pues como sabemos, derivan enfermedades transmitidas por alimentos, los alimentos pierden la condición de inocuidad y entonces pues ahí generamos muchísimas problemáticas, ¿no? Que es todo lo que hemos venido platicando en las láminas anteriores. Por ello, entonces, hay diferentes iniciativas que han trabajado pues en poder controlar estas problemáticas y también pues ser agentes de cambio para que tengamos alimentos seguros todos, para que las demás generaciones puedan tener un abasto confiable de estos alimentos, que hagamos unos esquemas de producción mucho más sostenibles y por eso se crean normas y estándares tanto nacionales como internacionales para el cumplimiento de la inocuidad alimentaria y en general también de una producción sostenible o una producción ecológica, como es el caso de los alimentos orgánicos. Y bueno, todo esto evidentemente pues tiene que surgir de un ente que esté homologado o que marque las directrices para todo el mundo y este ente es la Global Food Safety Initiative. Este ente lo que se encarga es de establecer los requisitos mínimos necesarios en términos de inocuidad alimentaria y entonces a partir de eso garantizan que con el cumplimiento de los requisitos que se han establecido y esta organización está compuesta por universidades, por supermercados, por instituciones incluso que son distribuidoras de alimentos, empresas muy grandes también de alimentos, todas ellas marcan los criterios mínimos necesarios en términos de inocuidad y en función de eso ellos lanzan un lema que dice una vez certificado, aceptado en todas partes. Como sabemos, la certificación se conoce como esa garantía que tienen ciertos productos de cumplir con ciertas características. Entonces, si yo tengo un alimento certificado en mis manos, pues ya tengo la tranquilidad o la certeza de que ese alimento no me va a hacer daño. Por ello es que se ha establecido esta iniciativa y que se ha buscado difundir a través de los diferentes estándares que la conforman para que homologuemos el criterio de inocuidad alimentaria y que todos los alimentos sean seguros para todas las generaciones y también para todas las personas que acceden a ellos. Entonces, en este sentido, pues se crean diferentes normas, por ejemplo, para el campo tenemos la norma de Primus GFS que marca los requisitos en granja que se deben de cumplir en términos de inocuidad alimentaria, pero también así en las diferentes operaciones, ya sea las operaciones de invernadero, en las operaciones de cuadrilla de cosecha, en las operaciones de empaque y manipulación de alimentos. Y con esto pues se marcan los criterios para que podamos acceder a alimentos inocuos. De manera similar, en el campo existe un estándar que se llama Global Gap, que es un estándar alemán que lo que busca también es que se cumplan los requisitos mínimos necesarios para las buenas prácticas agrícolas. Y no nada más hablamos de inocuidad alimentaria, sino también hablamos de la gestión adecuada de los recursos, de la trazabilidad, es decir, que sigamos toda la ruta de los alimentos casi desde que se siembran hasta que se cosechan, ¿no? Entonces, toda esa línea va de la mano para cumplir con los requisitos mínimos de inocuidad alimentaria en campo. Como les comentaba, también existen requisitos de producción ecológica, como los marcan las normativas. En México existe la normativa de
la Ley de Productos Orgánicos de México, que es muy semejante a la ley que marca los Estados Unidos para la producción ecológica. Y de ahí pasamos a otra fase de la cadena de suministro, que es la fase de transformación. Aquí tenemos estándares como la norma 251, que es la norma que marca las buenas prácticas de higiene que están enfocadas a los establecimientos que manipulan alimentos. Con estas normas, lo que se busca justamente es que haya todas las características adecuadas para manipular adecuadamente los alimentos. ¿Esto qué significa? Que, bueno, tenemos que buscar que las instalaciones donde voy a manipular alimentos sean las óptimas, que el personal que está manipulando los alimentos cumpla con las condiciones de higiene del personal, que conozca de las enfermedades transmitidas por alimentos en términos de capacitación, que puedan desempeñar sus actividades, que conozcan cuáles son las implicaciones de no seguir con un estándar y, pues evidentemente, que al final de todo esto puedan demostrar que con las prácticas que realizan, el alimento que van a ofrecer al consumidor es inocuo o es seguro. Por supuesto, para la norma 251, pues ella se elaboró pensando en diferentes guías, como lo es pues la guía del HACCP, que al final viene del Códex Alimentarios, que marca justamente los peligros que están involucrados en la producción de alimentos, que son los peligros físicos, químicos y microbiológicos, y la metodología que marca el Códex, por lo que busca es que podamos analizar los peligros y aplicar puntos críticos de control, si es que los hubiera, en alguna de las fases de mi proceso. También existe un ente que sería pues la SENASICA, que es el Servicio de Sanidad e Inocuidad de México, y lo que busca también es ofrecer normativas para el campo también, para que logremos las condiciones de inocuidad alimentaria. En territorio nacional contamos entonces con SENASICA, que nos apoya en la difusión, por ejemplo, del estándar de la Ley de Productos Orgánicos. También existen los sistemas de reducción de riesgos de contaminación para el campo, y en la parte de transformación y procesado tenemos la norma 251. ¿Quién regula estas normas? Pues bueno, tenemos diferentes entes, como ya lo comentábamos. SENASICA participa mucho en la elaboración de esto, pero también existe la COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, junto con la Secretaría de Salud, que se encargan de revisar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, y también por los organismos de certificación, pues están de la mano con estas entidades para establecer sistemas de monitoreo y que entonces podamos seguir esta misma línea de inocuidad. La norma 251, que es la norma oficial mexicana para las buenas prácticas de manufactura, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor en septiembre de 2010. El prefijo NOM, norma oficial mexicana, significa que es de carácter obligatorio. Es decir, todas las personas físicas o morales que se dedican a la fabricación de estos alimentos deben cumplir con esta normativa. Esta normativa ustedes la encuentran de manera gratuita, está disponible en línea para que ustedes puedan revisar cuáles son los requisitos. Si ustedes son manipuladores de alimentos, esta es la línea que ustedes tienen que seguir para poderlos ofrecer a los consumidores. Como ya lo comentaba en una lámina anterior, lo que se busca con esta norma es que podamos empezar a establecer requisitos de inocuidad en términos pues, de instalaciones, de áreas y equipos, de utensilios, los servicios con los que contamos para manipular los alimentos, las condiciones de almacenamiento y controles operacionales que hay en el proceso productivo, y también cómo controlamos las materias primas. Uno de los objetivos principales de la creación de esta norma pues, es reducir los riesgos sanitarios en la fabricación de alimentos, bebidas y suplementos alimenticios. En la parte de productos agrícolas frescos, SENASICA, que es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, establece normativas o medidas, por ejemplo, los sistemas de reducción de riesgos de contaminación, que son sistemas de control que buscan disminuir los riesgos de contaminación en la producción agropecuaria de alimentos. ¿Esto para qué? Pues para mantener estándares de calidad y porque también nos sirven como un control que puede ser aceptado por algunos mercados internacionales, puesto que está homologado a normas que tienen que ver con otros países, ¿no? En términos de producción agrícola.
Estas son medidas y procedimientos para reducir peligros de contaminación y garantizar las condiciones óptimas de producción y procesamiento. En la parte de agricultura ecológica, también México ofrece la ley de productos orgánicos, que al final los alimentos orgánicos pues son obtenidos de animales, vegetales, y sus productos y subproductos son elaborados y procesados de manera amigable. Lo que se busca con esta normativa orgánica es que se evite el uso de productos sintéticos como pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales. Y para distinguir los productos orgánicos hay un logo que se puede utilizar, es un distintivo orgánico México, que se trata de un sello que pueden portar los alimentos que han cumplido con esta ley y que entonces son también, cumplen con esa certificación de productos orgánicos ofrecida por el SENASICA. Como lo comenté anteriormente, las referencias de estas normativas en términos de inocuidad alimentaria pues siempre son la Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria, así como también el Códex Alimentarius, que establece los requisitos mínimos o las prácticas adecuadas para el manejo de alimentos. Y bueno, todo esto es importante que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Porque en algún momento también se requiere, como les decía, tiene que haber un monitoreo. A veces los organismos de certificación trabajamos en conjunto con las entidades de gobierno para poder monitorear y establecer estos criterios de inocuidad y mantener pues la garantía de que los alimentos que se están ofreciendo en diferentes partes cumplen con los requisitos mínimos de inocuidad. Por lo cual los organismos evaluadores de la conformidad, por ejemplo Normex, pues evaluamos estos sistemas de gestión de inocuidad alimentaria en las empresas, en los alimentos, pues en todos los alimentos que consumimos en el día a día, y pues nosotros somos organismos facultados para realizar estas evaluaciones de cumplimiento, por lo cual siempre es importante que contemos. El equipo de Normex, por ejemplo, cuenta con auditores que tienen formación de carreras afines a biología, alimentos, agronomía, química, hidrobiología, en fin, áreas relacionadas a esta parte de alimentos y que pueden servir pues de punta de lanza para que podamos evaluar los diferentes estándares de certificación. Por supuesto, es indispensable que contemos con conocimientos mínimos de inocuidad, como esto que estamos empezando a ver, conocer el HACCP, conocer de qué se compone, conocer las normativas nacionales mexicanas, por ejemplo, la norma oficial mexicana 251, así también conocer el Códex Alimentarius. Y una vez que ya estamos empezando a recorrer este camino de las normativas de inocuidad, empezamos con otras formaciones que tienen un poco más ya de estructura para la evaluación, es decir, ya con las normas ISO que evalúan, establecen los criterios para los evaluadores o los auditores, y también así, pues las otras normativas que son ya de reconocimiento internacional, como pueden ser pues, las normas que vimos anteriormente, que son las normas de HACCP, de Global Gap, Primus, de certificación que tienen reconocimiento internacional, y que es importante tener estos conocimientos mínimos necesarios para que podamos después desempeñarnos como auditores en esos sistemas. ¿Cuáles son los beneficios de tener todas estas regulaciones en materia de inocuidad? Pues principalmente reducir los riesgos de contaminación, ¿no? Que podamos cumplir con la normativa oficial nacional e internacional y que esto nos permita también poder acceder a diferentes mercados, acceder a el cumplimiento de requisitos con otros clientes, ¿no? Tener esta garantía de inocuidad hacia nuestros consumidores, estandarizar controles de higiene e inocuidad y por supuesto pues todo esto pues, nos va a dar muchas mejores oportunidades en diferentes mercados, no nada más mercados nacionales, sino también internacionales. Y el que los alimentos lleguen a diferentes partes del mundo, que ahora gracias a las exportaciones y gracias también a las condiciones que tenemos como país, México sabemos que es muy biodiverso y tiene diferentes características de suelo que permiten tener una gran variedad de alimentos, tanto frescos como también condiciones para que podamos hacer plantas de alimentos y después ofrecer alimentos de transformación. Tenemos un potencial muy importante en términos de distribución de alimentos. Entonces también eso nos lleva a que tengamos un potencial importante en establecer estos sistemas de vigilancia y, por supuesto, tener auditores pues que puedan estar capacitados para evaluar este cumplimiento de estándares de inocuidad. Pues bueno, por mi parte esto es todo. Nos
complace que hayan podido estar con nosotros a lo largo de esta sesión. La intención justo era poderles explicar cuáles son las normativas, que ustedes pudieran empaparse un poquito más en términos de inocuidad, saber que tenemos regulaciones en México y también así en diferentes partes del mundo, pero que son evaluadas también en México para el cumplimiento de estándares internacionales, y que si ustedes en algún momento quisieran formarse en este camino de inocuidad alimentaria, pues en Normex con muchísimo gusto podemos recibirlos y pues formarlos para que ustedes logren después ser evaluadores de estos alimentos, ¿no? En términos, por ejemplo, de inocuidad alimentaria. Pongo entonces aquí nuestras redes sociales para que nos sigan. Vamos a estar publicando webinars muy seguido de diferentes temas, no nada más de inocuidad, sino también de las demás unidades de negocio con las que contamos en Normex. Colocamos aquí los correos de recursos humanos por si ustedes quieren pedir información, y también el correo de una servidora para todo el tema los temas relevantes de inocuidad alimentaria. Pues si tienen dudas, con mucho gusto los escuchamos.